15 años viaja de vacaciones con su familia, pero al llegar nota que algo anda mal. En pocas horas, cruzan la frontera siria de noche y Sana queda en pleno territorio controlado por Daesh. Sin elegirlo ni entenderlo, la alejan de su vida y la exponen a un entorno peligroso e inestable, donde cada día es cuestión de supervivencia. Sana fue literalmente secuestrada por Daesh y hoy nos va a explicar cómo logró salir de ahí. Bombardeos, combates y aislamiento. Sana vive una realidad que nadie debería enfrentar tan joven. Hoy, ella narra con valentía lo que vivió, cómo resistió, salió adelante y ahora intenta reconstruir su vida. Les advierto, este episodio no es apto para personas sensibles. Bienvenidos a StoryCube. Ella decide secuestrarme aún más y se pone el velo. Al llegar a un lugar, me impactó no reconocer la bandera argelina. Mi tío se acerca y dice, están en Siria. Luego el hombre le señala a mi papá, entrega a tu hija. Vemos personas arrastrándose, saliendo del fuego, niños muertos y padres llorando sobre sus cuerpos. Hola a todos, bienvenidos a StoryCube. Hoy recibimos a Sana. Entonces Sana, ya verán, vivió una historia absolutamente traumática. De hecho, su historia es increíble, está llena de giros y lo que vivió es realmente impresionante. Hoy era importante recibirla en StoryCube para que nos cuente lo que vivió. Sana, bienvenida, ¿cómo estás? Pues gracias, estoy bien, todo va a estar bien, todo saldrá bien. Entonces, para los que no saben, ¿puedes explicarles por qué llevas lentes y creo que la gente se está preguntando eso ahora que empezamos el video. Decidí mantener mi anonimato para protegerme a mí y a mis hijos. Está bien, lo entenderemos, me imagino, después de un poco... Sí, claro. Pero entonces, antes de que entremos de lleno en el tema, me parecía pertinente regresar un poco al contexto antes de que todo esto comenzara. ¿Cómo fue un poco tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿Cuáles son un poco los inicios de todo esto al final? Entonces, ¿cómo crecí? Muy mal. Crecí en situaciones complicadas y sufrí maltrato extremo. Dejé la escuela muy joven. Me pusieron el velo entonces a la edad de 14 años, 13 o 14 años. Soy la mayor de mis hermanos y mi mamá tenía un problema conmigo, así que no podía verme ni soportar mi reflejo. Así es, yo era un poco su enemiga. ¿Cuántos son más o menos en esa? Éramos 5 al principio, luego ella tuvo más hijos. Crecí en el norte de Francia, donde mi familia siempre me dio responsabilidades desde los 9 años. Sufrí mucha tortura, así lo llamo yo, porque realmente era tortura por parte de mi madre. Yo era la que cuidaba a mis hermanitos, etcétera, etcétera. ¿Tu mamá incluso llega a cortarte el cabello en algún momento? Oh, eso realmente es lo menos grave de todo lo que pudo pasar. Sí, obviamente en algún momento sí. De hecho, yo quería irme con mi tía, entonces ir a comer durante el día. Mi mamá nos dejó con mi abuela y mi tía, cansada de que no saliera, decidió sacarme. Mi mamá lo notó y hubo un gran drama. Me llevó a casa en silencio. Al día siguiente fui a la escuela. Siempre tuve el cabello largo y rizado. Y un día, entonces, en la mañana, al día siguiente de ese día, me agarró del cabello y luego me cortó el cabello, pero al ras, de verdad, de cualquier manera. Y de hecho, la primera reacción que tuve fue que no me di cuenta de inmediato de lo que estaba pasando. Grité, corrí hacia la tele, porque ahí estaba mi reflejo en la tele. Y ahí me miro y veo que ya no tengo nada de cabello. Esa escena me marcó y por eso la incluyo en mi libro, aunque hay otras. Viví 15 años de infierno antes de conocer la miseria en Siria. Sufrí aquí, tenía moretones y hematomas, el cráneo deformado por golpes y me desmayaba cuando ella me pegaba. Ella terminaba exhausta de golpearme y luego decía, ¿qué he hecho para tener una hija como yo? Luego volvemos a eso. ¿Escribiste una historieta? Sí. Increíble. Entonces, básicamente, eso retrata todo tu recorrido en ilustraciones, ¿verdad? Con diálogos, un poco todos los grandes momentos que has vivido, ¿es así? Sí, quise poner en este cómic los momentos más importantes. Dejé que los lectores imaginaran el resto de cómo pude vivir esa vida tan atroz. Enfoqué los momentos más difíciles. Carajo, es una locura. Vi las ilustraciones y están increíbles, de verdad, no duden en checarlas. Obviamente pondremos el enlace en la primera línea de la descripción. ¿Es de la editorial, cómo se llama? ¿Viber Graphics? Viber, así es, Viber Graphics. Viber Graphics. Sí, ok, increíble. Seguro está en la FNAC u otros lugares. La FNAC, Fiori del Norte y librerías. Excepcional. Entonces, esto recorre todo tu camino desde los primeros peores momentos que viviste, ¿verdad? Así es. Carajo, el momento desencadenante de lo que vas a vivir después es como a los 15 años, ¿verdad? Entonces, mi mamá me saca de la escuela 1 año y medio antes, me parece, 1 año y medio antes. Ya desde ahí empieza a ser complicado. Ella decide sacarnos de la escuela porque ya no le gusta para nada la educación nacional. Eso es lo que le dice a todo el mundo. Ok. Ella nos saca de la escuela y todo eso.
toda la familia, entonces los 5. Así todos. Mis hermanos eran pequeños, pero mi hermano, mi hermanita y yo dejamos la escuela juntos. Por eso digo que mi mamá siempre estuvo loca, pero siempre tuvo algo malo en ella y creo que eso debió reconfortarla en lo que hacía. De pronto decide aislarme más y ponerme el velo. Ella también se lo pone y prepara nuestras maletas dejándolas listas. Comíamos en el suelo sin saber por qué, aunque mi mamá había equipado bien la casa, así que no entendíamos ese cambio repentino. Teníamos que rezar a la hora, entonces nosotras no sabíamos rezar, pero ella nos había comprado unos libritos y pues tienen que hacer esto. Ella nos vigilaba todo el tiempo, bueno, eso. Desde ahí fue raro, pero no sabíamos qué pasaba. Un día, entre agosto y septiembre, ella decide llevarnos a Argelia y nos hace el pasaporte argelino. Todo parecía creíble hasta que un día ella dijo: vámonos a ver a la familia en Argelia. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Tienes 15 años? Yo acababa de cumplir 15 años, sí, había cumplido 15 años no mucho antes, así que pues nos fuimos y todo eso. Y también hay que saber esto, es importante, que yo fui apartada del mundo desde muy muy joven. Nunca fui de vacaciones, solo conocí la escuela y la casa. Incluso hoy me cuesta manejarme en trenes o aeropuertos, antes era peor. Al llegar al aeropuerto seguimos a mi mamá y llegamos a un lugar donde me sorprendió no reconocer la bandera argelina. Entonces ahí empiezo a hacerme preguntas, a preguntarme qué está pasando, por qué estamos aquí, ¿no? Yo no puedo hablar con mi mamá porque a ella no le gustaba hablar conmigo. Mandé a mi hermano, que era cercano a ella, y él le pregunta a dónde vamos. Ella se enoja y dice: ahora se callan y me siguen sin hacer ruido. Así que la seguimos y el camino solo empeora. Manejamos durante horas en el desierto, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos a una casa en lo alto, en medio de la nada, y vemos una caravana y personas mal vestidas. Bueno, era una caravana como de los Picapiedra, que nos decían que bajáramos, nos hacían así, entonces yo me puse a llorar, mis hermanos también, era un caos. Ella nos baja, mete en la caravana y me lanza un velo negro. Póntelo ya, me lo pongo rápido. Llegamos, la caravana nos empuja y dice: corran, corran. Corremos sin saber a dónde, yo cargo a mi hermanito, lloramos por la adrenalina hasta que ella nos dice: alto, y nos sentamos. Vimos llegar un carro grande con un hombre barbón, algo en la cabeza y un arma. Eso fue lo que más me impactó. Sí, él está... Ah, sí, ver un arma así, piensas que vas a morir, ¿dónde estamos? Entonces estábamos aterradas. Subimos al coche, manejamos unos minutos y vimos a mi tío. Pensé, ¿no estaban en Argelia? Se suponía que ya se habían ido. Lo vimos con un arma y pensé, ay, confieso que mi mente estaba en caos, en shock, solo veía lo que pasaba y no entendía nada. Llegamos a la casa de mi tío donde estaba toda mi familia. El lugar tenía un patio y cuartos a los lados. Mi tío, mi mamá y los demás comenzaron a llorar. Mi hermano y yo, paralizados, nos quedamos en una esquina. Mi tío se acerca y nos dice: están en Siria. Yo, que no estudié mucho, pensé: ¿qué país es ese? No sé qué país es. Nos quedamos así mientras ellos festejan. Media hora después de llegar empiezan fuertes bombardeos. Yo me enfermé durante una semana, tuve fiebre, dejé de comer. Mi única esperanza era mi papá, que tenía que venir, que se había enterado, que había avisado a las autoridades francesas y que había venido. Él estaba en camino para venir a recogerme. Ok, ¿cómo sabes eso? Escuchaba a mi mamá hablar con mi tío y todo era un caos. Él le decía que vendría a ayudar y que no se preocupara. Yo pensaba: qué bueno, tenemos esperanza de salir de esto. Como mi mamá entregó nuestros pasaportes e identificaciones al Estado Islámico, estábamos perdidas. Mi papá llega y hace todo para llevarnos. Mi tío avisa a las autoridades, lo detienen y hablan con él. Y básicamente al final de esa conversación era: o te quedas con nosotros, ya verás, no somos malos, o decides irte. Te vamos a encarcelar y en unos meses decidiremos ejecutarte. Nadie entra aquí y sale, es imposible. Te quedas y mueres con nosotros. Él se quedó y murió en diciembre de 2019. ¿Qué le pasó? Podemos... Mi papá, él fue... Bueno, puede sonar crudo lo que voy a decir y puede impactar a algunas personas, pero esa es la realidad de las cosas, lamentablemente. Todos estaban en una casa, así que yo ya no veía a mi familia desde hacía mucho tiempo. Pero al final, en los últimos momentos, era realmente un camino muy pequeño, así que escuchábamos a todas las personas que morían, lo sabíamos, estábamos al tanto de todo. Estaban en una casita con mi familia, mi tía y sus hijos. Hubo un disparo de mortero, creo, de los kurdos o del régimen de Bashar. Y en ese momento mi papá recibe una esquirla de obús y se desangra porque su pierna fue completamente arrancada, así que se desangra. Mis hermanitas también murieron ahí con el cerebro destrozado y agonizaron mediodía porque los órganos seguían funcionando.
Murieron frente a mi hermano, desnudas y agonizando. Después enterramos a mi hermanita de 3 años y a la segunda de 1 año y meses. Y las enterramos después de eso, de inmediato. ¿Sabemos por qué? ¿Qué fue de nuevo el bombardeo? ¿Qué ocurrió? Fue un disparo de mortero. Sí, allá es normal, disparan a cualquiera, en cualquier lugar, bueno, disparan a lo que sea, de verdad era la guerra, el corazón de la guerra allá. Entonces, regreso al momento en que llegaste allá. ¿En algún momento entiendes dónde estás? Si es así, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Voy entendiendo poco a poco. Cuando llego y escucho los bombardeos, me dicen que estamos en Siria y los oigo hablar. Ahí mi hermano y yo entendemos, porque éramos muy cercanos, mi hermano y yo escuchamos que es la guerra, entendimos que estábamos en un país en guerra, pero todavía no entendíamos por qué nosotros estábamos ahí. Entendí que antes las mujeres se casaban muy jóvenes. A mí me casaron 1 o 2 meses después, muy rápido. A los pocos días de llegar, recibía decenas de propuestas de matrimonio diarias y perdí la cuenta por ser tantas. ¿Son cartas o qué es? Vienen directo a la casa y tocan cada 2 minutos, no exagero, era constante. Y venían a ver a mi tío, porque mi tío era conocido por tener muchas hermanas, así que venían todo el tiempo a intentar. Pero en realidad, mis tías ya estaban todas casadas, solo quedaba yo. Yo, en esa época, acababa de cumplir 15 años, tengo 15 años y medio. Vinieron a la puerta, tocaban. Mi tío se negaba y yo pensaba que de todas formas nunca aceptaría casarme, era obvio. Y no mucho tiempo después, mi tío viene a la casa de mi mamá y habla con ella, así que yo no estoy invitada a sus conversaciones. Es mi hermanito, como es hombre, estaba afuera y veía lo que pasaba, así que venía a decirme, mira, tío te encontró un chico de Bélgica que ya conoce y cree que es buena onda para ti, así que te lo va a presentar. Ahora les cuento cómo fue la presentación. Él llegó 3 días después de eso. Llegó, estaban mi tío, mi papá y ese hombre. Yo tenía 15 años. Mi mamá me dice, te pones el velo en la cabeza. Nos fuimos. Mi tío me dice que mire al suelo, que no levante la mirada, que tengo que ser recatada y todo eso, así que no entendí. Me senté junto a mi tío temblando y tomando su mano. Él dijo, puedes levantar 2 uñas de tu velo. Seguí mirando al suelo, no vi a ese hombre y luego salí. 2 días después mi tío llega y dice, está bien, prepárate. Entonces escucho a mi mamá llorando en la cocina y diciendo, no, todavía la necesito para hacer la limpieza. No voy a poder si ella no está, la necesito para los niños. Ella se encarga de la casa y mi tío le dice, sí, pero así es, las mujeres se tienen que casar. Las mujeres se tienen que casar jóvenes, ella se va a casar y punto, eso es todo. De todas formas, ya está decidido. Al final, todos ven por sus intereses. Sí. Me dijo, vamos, vístete. Me vestí. Mi papá nos sigue. Tomamos taxi al tribunal islámico y entramos a un cuarto. Recuerdo que en ese cuarto había muchas mujeres de mi edad, se veían muy jóvenes. Luego nos llevan a otro cuarto y veo a un hombre con turbante, a mi papá, mi tío y al papá de mis hijos. Yo estaba hasta atrás y ahí escucho, no entiendo, en ese momento no entendía árabe. El papá de tus hijos es de... Sí, porque así llamo al papá de mis hijos. Pero en ese momento él no es... No. Está bien, ¿ok? Sí, es porque no digo mi esposo, nunca lo he hecho, nunca ha sido para mí, mi esposo. Ok, pero en ese momento es desconocido, ¿no lo conoces? Sí, no, pero no lo conozco para nada, apenas lo veía, solo lo veía porque estaba de espaldas, así que no lo conocía. Y entonces el hombre le hace una señal a mi papá así, como diciendo, ¿me das a tu hija o qué? Uno pregunta si acepta y el otro responde que sí, repitiendo varias veces. Es una tontería. Y luego tienen que firmar un papel así, dicen, vamos, todos se abrazan así, ok, y luego salimos. Yo sostengo a mi papá, para mí no hay manera de que lo siga, y ahí todos subimos a un taxi. Y es la primera vez que lo vi a mi lado y empezó a hablarme. Yo estaba paralizada, pegada a la puerta, estaba horrorizada, sostenía la mano de mi papá así en el taxi y ya. Luego fuimos a la casa de mi mamá, que seguía llorando y diciendo, ¿cómo le voy a hacer sola? Bueno, familia de locos, pero en realidad es gracioso. Es trágico, pero logré esquivar y por unas semanas o un mes, ya no recuerdo, no viví con ese hombre. Mi tío me llevó al departamento y me dijo que ya era hora de vivir con ese hombre. Llego, me desmayo, mi abuela me levanta y dice, todo estará bien, no te preocupes, ya estás casada, sí, no. Y después me voy, estaba temblando, le digo a mi papá que no quiero ir, y recuerdo haber visto a mi papá llorar ese día, fue la primera vez que vi a mi papá llorar, y él lloraba, pero no hablaba. Entonces mi mamá prepara mi maleta, prepara mis cosas, me da mi bolsa y me dice pues hasta la próxima. Le pedí a mi hermano que me acompañara y subimos al departamento donde mi tía vivía arriba. Él me dijo que iba a buscar una luz porque no había electricidad. Yo me fui de inmediato a casa de mi tía llorando, no quería ir, estaba aterrada. Bajé de nuevo como a las 2 de la mañana e hice como la muralla china, como se dice, subí todo de manera que no lo viera para nada. Me pegaba a la pared, no quería. Él repetía, soy tu esposo. Logré huir un mes.
Salía temprano y volvía tarde, lo que causó escándalo, ya que en ese lugar las mujeres no salen. Al verme empezaron a cuestionar al padre de mis hijos. Decían, ¿qué es esto? No se puede, las mujeres no salen. Mi mamá además me lo reprochaba y decía, nadie le abre la puerta de su casa, le dice a sus hermanas, nadie le abre la puerta de su casa porque tiene que empezar a consumar su matrimonio. Así es, y punto. ¿Tiene que consumar su matrimonio? Sí, así es. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 15 años. ¿Y cuántos años tenía él? 19. Entonces, pues, yo estoy condenada en mi casa y después de un mes vivo mi primera violación forzada, donde me quedo paralizada. Recuerdo una frase que le decía, ni modo, seré como una muñeca y haré como si fuera una muñeca en la que no acepto. No quería hacer absolutamente nada en absoluto. Yo le decía que no y él me decía que así es, que no tengo opción, que soy su esposa, que le debo obediencia, etc. Y ya. Después de unos 4 o 5 meses quedé embarazada de mi primera hija y lo supe hasta 3 meses después. Me enteré de que estaba embarazada y todo eso. Ese día no sentí ninguna emoción. De hecho, solo pensé, sí, está bien, estoy embarazada. Y solo pensé que tenía que sacar a mi hija de aquí. Solo me pregunté, ¿cómo le voy a hacer? Tenía miedo de que fuera una niña. Por todo lo que he sufrido como mujer, tenía miedo de que fuera una niña. Me dije que tenía que sacar a mi hija de aquí. No sé cómo hacerlo. ¿Eso fue lo que pensaste entonces? Sí, no, pero yo no quería para nada que mi hija, no quería que ella sufriera así. Pasó mi embarazo y de hecho el día de mi parto me operaron 2 adolescentes. Ok. 2 adolescentes me pusieron la epidural mientras platicaban. Yo ya había aprendido algo de árabe. Escuchaba lo que decían y decían, sí, tomé café ayer. Eso fue durante la epidural. Pensé que era el final y que no volvería a usar mis piernas, que iba a morir. En ese momento me pusieron la epidural y vi entrar a un médico. No sé de dónde venía, era una mujer, empezó a hacer sus cosas y en media hora terminó. Las chicas jóvenes me limpiaban, etc. Y ahí vi a mi hija por primera vez. Así que era una niña al final. Era una niña asustada, pero tan feliz de ver a mi bebé que quedé paralizada hasta el día siguiente sin poder despertar. Fui a mi casa. Di a luz un día antes de los atentados del 13 de noviembre y apenas despertaba de la anestesia. Veo al padre de mis hijos entrar y decirme, es una locura lo que pasó en Francia, así que yo miro. Ahí veo un artículo veo un bar, una especie de cafetería toda destruida, así que leo el artículo y estoy asustada, estoy paralizada. Me dije a mí misma que todos vamos a ser víctimas de estos locos. De hecho, solo pensé que esto se va a volver tan grande que todos vamos a pasar por eso. En realidad todos vamos a morir. Yo aquí, ellos allá, se acabó, ellos dominarán el mundo, ¿qué haremos? Luego pensé, qué horror estar aquí, mi país creerá que soy igual por estar aquí. Entonces ellos van a pensar, no van a ver quién hizo qué, pensé, van a decir, ya está, yo estoy aquí. También soy culpable de lo que pasó y pensé que nunca van a aceptar llevarme de regreso a mi casa. En realidad, era legítimo, simplemente no sabía y estábamos más en la miseria. ¿Temías que te relacionaran con ellos? Sí. Después pensé que era seguro, que no me iban a creer y todo eso y ya. ¿Y después qué sigue? Yo tengo un momento con campos kurdos. ¿Eso es después? ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Tienes a tu segundo hijo en ese tiempo? Sí. Con mi segundo hijo intenté todo para no tenerlo, ya que allá el aborto está prohibido. Y de hecho, estábamos en plena guerra, eso significa que había bombardeos a todo lo que da. Cuando estaba embarazada, fui bombardeada y quedé bajo los escombros. Yo, mi nieta, embarazada, y el padre de mis hijos que tenía a mi hija en brazos. Y de hecho quedé intacta, solo me encontré bajo las piedras, etc. y salimos ilesas. Realmente no quedaba casi nada, estábamos afuera, así que logramos salir de ahí. La guerra continuó, y eso lo empeoró aún más. Entonces yo vuelvo a dar a luz en condiciones horribles, en una cocina, sola, doy a luz normalmente, sola, así, doy a luz sola, normalmente, en una cocina. Tuve mis primeras contracciones en la mañana, di a luz en la noche, y de hecho ella estaba atorada, así que cuando salió ya no respiraba para nada. Se quedó no sé cuánto tiempo sin respirar. Unas mujeres intentaron reanimarla. Yo creí que mi hija había muerto, pero luego respiró y empezó a llorar. La tomé en mis brazos sin asimilarlo y me pregunté cómo asumirlo, ¿sabes? No había comida ni bebida, casi nada. Todo empeoraba. Mientras tanto, mi hermanito, que en ese entonces tenía 8 o 9 años, creo, jugaba cerca del río Éufrates. Allí, un bombardeo de la coalición alcanzó un coche cercano. Y de hecho, estaba tan cerca que le cayó un gran fragmento de obús, un gran fragmento de misil, y eso le arrancó la pierna. Mi papá todavía estaba vivo en ese momento, fue antes de que muriera. Antes de 2019, creo que fue en 2016.
Eso le arrancó la pierna y ahí él se hunde en el agua. Mi papá ve esa escena porque vio que él estaba ahí y corre a rescatar a mi hermano. Solo quedaba un pedazo de su pierna pegado y también le pegó en el brazo. Él vino un poco así y por eso tiene un brazo defectuoso con el que no puede hacer más que eso. Lo lleva al hospital más cercano, pero los golpes dejaron muchos heridos. Fue una carnicería. Corre con su hijo y su pierna arrancada. Imagina el horror. Lo dejan e intentan darle primeros auxilios para que no se desangre y muera. Luego lo transfieren a otra ciudad, donde yo ya estaba con mis hijos porque no quería quedarme ahí. Yo huía lo más que podía y yo ya estaba allá y escucho que a mi hermano lo golpeó un misil y que ya no tiene piernas. Entonces corro al hospital, voy a ver a mi hermano. Era pequeño y lo veía todo pálido, sin color. Esa imagen nunca la olvidaré. Y ahí me acuerdo que levanta la sábana y me dice, mira, entonces yo le digo, no sé qué decirle, no sé. Me derrumbo frente a él, no sé qué decirle. Solo le tomo la mano y le digo que todo estará bien. Entonces entra en pánico, no se siente bien y veo que su pierna está cortada hasta aquí. Fue terrible. Y después, pues no recibió ningún cuidado porque no había atención médica. Solo nos alejábamos, hasta que en un momento dado nos encontramos en un camino muy pequeño, de verdad, un camino diminuto, y en realidad estábamos todos ahí. Todas las últimas personas vivas estaban ahí. ¿Por qué retroceden? ¿Por los ataques? Los bombardeos y ataques eran constantes. Además, los kurdos en tierra disparaban y atacaban con todo lo posible. Ya ni siquiera podíamos escondernos, no teníamos otra opción más que seguir porque era lo único que podíamos hacer. Tu hermanito sobrevive además de eso. Mi hermanito sobrevive y justo después de eso vivimos la guerra de manera muy intensa, así que fueron 2 meses de estar rodeados. Ya no teníamos nada para comer. Nos alimentamos con comida para pollos, un poco como heno, y la mezclamos con agua para hacer una especie de pasta para comer. Eso no nos alimentaba y todos quedaban muy delgados. ¿Ves cosas impactantes? Anoté que viste a 2 personas siendo buena. ¿Es cierto o...? No fue en esa guerra, fue antes de eso, fue más en Raqqa. ¿Entonces lo viste antes? Sí, eso fue más en Raqqa. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que, de hecho, estaba paseando a mi hija así un viernes y ahí veo una multitud así, un movimiento de gente así, rodeando el lugar donde estoy, porque en realidad en la guerra nunca avisan que van a hacer esto, porque cuando estás en guerra van a bombardear. Entonces de repente vienen, rodean así y luego veo que llega una camioneta con gente toda encapuchada y todo eso. Vi que trajeron a 2 hombres y les cortaron la mano. Creo que hablaban, pero no escuché nada y se los llevaron. De hecho, también hay mujeres que quedaron atrapadas en ese movimiento de gente que empiezan a gritar. Mujeres que se desmayan, que dicen, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Y todo eso. Así que sí, esa es la ejecución que vi allá. Y volviendo a la guerra, en ese momento hay grandes fuegos, gente arrastrándose fuera del fuego, niños muertos en el suelo con heridas y padres llorando sobre sus hijos. Nosotras vivíamos en trincheras porque evitábamos las balas, así que dormíamos en trincheras con cadáveres. Había cadáveres en la trinchera, pero en realidad saltábamos a las primeras trincheras, porque había guerra por todas partes. En ese momento me quedo unos minutos de pie porque quería meter algunas cosas. Ahí un francotirador me dispara en el cuello y caigo al suelo. Caigo al suelo, dejo de oír todo. Solo siento que me hago pipí y oigo mi sangre fluir. Siento que muero. Veo a un hombre corriendo hacia mí, el que me dio agua antes. Me agarra, mete su mano en mi cuello, saca algo y me levanta corriendo. Mi cabeza cuelga y empiezo a recuperar la conciencia. Veo miles de muertos, montones de personas quemadas y heridas. Y ahí me cosen con una aguja de la misma mujer que estaba desgarrada por todas partes y cortan la aguja de esa mujer. Y vienen directamente a coserme la garganta en frío. Se infectó, después tenía pus así por todo el cuello, etcétera, etcétera. Nos alimentábamos de agua, había agua que se había estancado con la lluvia, etcétera. O había cadáveres de perros, porque los animales también morían. Bebíamos esa agua, pero en realidad no teníamos otra opción. Íbamos a morir, pasamos días sin comer, etcétera. Hasta el día... También bajas de peso. Me volví invisible. Aún así, veíamos a todos, a los niños morir desnudos o en pañales y sus cadáveres en el suelo. Eso se volvió normal allá, era rápido para salvarte. Teníamos que llevar a mi hermano discapacitado, que solo tenía una pierna y una muleta, a todos lados. Yo tenía a mi bebé, a mis 2 hijos, bueno eso, y al final terminamos saliendo. Entonces llegamos a los campamentos, mientras tanto vemos a los estadounidenses que nos reciben, que nos hacen preguntas, que toman nuestras huellas y que nos envían a los campamentos, y ahí llegamos a los campamentos. En el primer campamento, la jungla, había mujeres totalmente locas, parecían bestias, ya no tenían nada de humano.
se mataban entre ellas, se golpeaban con martillos, se golpeaban con varillas de hierro, por cuestiones de religión, porque tú no crees lo mismo, porque tú no eres igual, en fin, así era. Luego también peleaban porque el encendedor no era del mismo color. Me diste uno, no, ese es el mío, no es el tuyo. ¡Pum! Se golpeaban y en cuanto sabían que una mujer hablaba con un hombre, la decapitaban y la tiraban a la fosa de los baños. Era una locura, hallábamos cuerpos en los baños. Los kurdos estaban sobrepasados y agredían a todos porque no sabían quién era quién. Era la jungla literal. ¿Cómo lograste que te repatriaran y cómo fue? Me cambiaron de campamento después de 1 año y medio de haber vivido en ese campamento de la jungla. Me cambiaron de campamento y me llevaron a un campamento que se llama Campamento Rojava, que fue establecido y vigilado por los estadounidenses, pero estaba controlado por los kurdos. Ok. Pero ahí todo estaba ordenado, todo estaba impecable, así que al principio ya no teníamos velo en la cara, había mujeres que se quitaban el velo, pero eran maltratadas por las otras mujeres, entonces las golpeaban porque se habían quitado el velo, así que era mejor que no te quitaras el velo allá. Y después de eso había una lista, entonces una lista de personas que se inscribían para irse a Francia. Un día Francia llegó, hubo un convoy de las primeras mujeres, así que fue ahí cuando realmente empezamos a creerlo, de verdad lo creíamos mucho, y los abogados hacían el trabajo aquí en Francia, así que yo tenía a mi abogada, la maestra Dosé, que había hecho todo el trabajo. Ella había tratado de sacarme de ahí, a mí y a muchas otras mujeres. Tras 2 repatriaciones estuve en el tercer convoy. Entonces el primer convoy fue en julio, el segundo en octubre y el último en enero. Así que regresé en enero de 2023. Me atendieron de inmediato. ¿Pudiste regresar también con tus hijas? Regresé con mis hijos, obviamente sí. Regresé con mis hijos, quienes fueron atendidos de inmediato por la ACE, la Asistencia Social a la Infancia. Me interrogaron 3 días en la DGCI y la Justicia Antiterrorista me liberó, un juez me liberó. Fui atendida por una asociación que me ayudó a reintegrarme, que me sigue ayudando hasta hoy. Y veo a mis hijos, los tengo hasta 4 veces por semana con una UT. Ellas tienen educadoras maravillosas, yo también tengo, he visto psicólogas y todo va de lo mejor. Sana, gracias. También publicaste un libro, más bien un cómic, para ser precisos, que relata todo tu recorrido. ¿Es así? Entonces, es un poco todo lo que nos has contado. Incluso con más detalle también hablas de otros momentos que no necesariamente contaste en el video, me imagino, pero... Sí, claro, obviamente hay demasiadas cosas que contar. ¿El cómic tiene unas 200 páginas? Sí. ¿De qué tratan? ¿Es tu historia de cuando estabas allá o de antes? Sí, conté lo que ocurrió antes porque el infierno ya había iniciado. Era necesario no banalizar el maltrato infantil. Y creo que no se habla lo suficiente de los niños que sufren maltrato dentro de su propio hogar. Yo literalmente vivía un infierno frente a los ojos de mis maestros, de mi médico de cabecera, a quien confronté, como menciono al final del libro. Ellos no vieron nada y decidieron cerrar los ojos. Es escandaloso porque pudieron salvar 5 vidas. Sana, muchas gracias. Ya es el final de este episodio. Les recuerdo que si ustedes también quieren conseguir el libro de Sana, no duden, el enlace está en la primera línea de la descripción. Y para los demás, si quieren ver otro episodio, hay 2 episodios que aparecen ahora en la pantalla, pueden hacer clic. Que tengan una muy buena noche. Fue Noah. Adiós.